En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Al iniciar en este domingo quinto de la Pascua nuestra celebración, abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje que hoy la palabra de Dios nos indica. Nos va a decir la importancia de estar en comunión con Cristo y cómo podemos llevarlo a cabo. Desde este primer momento, digámosle al Señor: quiero estar contigo, quiero saber cómo estar en comunión contigo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces,
Vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto. Así concluye el pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan. Y la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿y cómo puedo yo dar mucho fruto? El pasaje nos dice que Jesús les explica a sus discípulos que Él es la vid y nosotros sus sarmientos, que Él es el tronco de donde viene la vida, nosotros somos sus ramas. Si estamos unidos a Él, entonces daremos fruto. De ahí la segunda pregunta: ¿y cómo podemos estar unidos a Cristo? ¿De qué manera? El ejemplo está muy claro. Lo vemos en la naturaleza de todos los árboles. Pero nosotros, ¿cómo podemos estar unidos a Cristo para que demos mucho fruto? En la primera lectura nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pablo convertido que ha encontrado a Jesús, y dice el texto que en esos primeros momentos después de su conversión vivía con la comunidad de Jerusalén, compartía con los demás discípulos, y que eso fue
la manera, el cómo desarrolló su unión con Cristo. A Cristo no solamente hay que conocerlo, sino hay que amarlo y servirlo. Y es en la persona de nuestros hermanos, en la persona del que está necesitado, que podemos servir y amar a Jesús. Así nos lo dice la segunda lectura del apóstol San Juan, al exhortarnos que debemos amar no solo de palabra, sino de obra. Estas dos maneras, estar en comunidad, no ser discípulos aislados para compartir la vida, y segundo, estar pendientes de que lo que creemos y entendemos y lo que vemos de necesidades en los demás, las atendemos en la medida de las posibilidades de la misma comunidad cristiana a la que yo pertenezco, desde la familia hasta agrupaciones apostólicas o la vida de mi propia parroquia. Pero además el Evangelio, al decirnos el ejemplo que pone Jesús, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, nos está hablando de esta necesidad de una comunicación constante con Cristo. Y eso es lo que Él nos ha dejado en la Eucaristía. Este sacramento, culmen, centro de la vida cristiana, nos lleva a esta comunión con Cristo, sobre todo de dos maneras: escuchando la palabra como lo estamos haciendo y escuchando su explicación e interpretación para poder conocer la doctrina de Jesús, sus enseñanzas, sus orientaciones. Y segundo, Él se nos ofrece en la presencia del pan eucarístico, pan de vida, como Él mismo lo describió en este mismo Evangelio de San Juan. Nos alimentamos de Él. Al recibirlo en la comunión, recibimos a Cristo. Y Cristo nos nutre, nos alimenta, nos fortalece, nos consuela. Y podemos entrar en diálogo y en oración, reconociendo su presencia en nuestro interior y reconociendo que así como yo comulgo, también mis demás hermanos, discípulos de Cristo, entran en esa misma comunión. Si algunos no lo pueden hacer, en momentos en que participamos de la Eucaristía, porque nos hace falta ir al sacramento de la confesión, siempre podemos realizar la comunión espiritual, unirnos a ese Jesús que amamos y entrar en ese diálogo con Él, poniéndole cuál ha sido nuestra situación por la que nos hemos apartado o hemos caído en un pecado. ¿Por qué nos hemos distanciado de poner en práctica lo que sabemos que es la enseñanza de Jesús? La comunión, sea sacramental recibiendo el pan de la vida, sea espiritual asumiendo una vez más lo que oímos en la liturgia de la palabra, nos nutre. Es la savia que va de la vid a los sarmientos. Es lo que nos va a dar esta necesaria sangre, como nuestro cuerpo humano lo necesita fisiológicamente para que todas nuestras células se alimenten de la sangre. Así también nuestra fe, nuestro creer en Cristo,
necesita esta savia que circule por nuestro espíritu para que crezca, se alimente, se nutra y se fortalezca. Este es el sentido de la Eucaristía. Al llegar a esta parte ya de la quinta semana de la Pascua, con esta convicción que durante estas semanas hemos recordado de que Cristo está vivo, resucitado, ahora nos lleva la liturgia a considerar este sacramento tan hermoso, tan indispensable para la vida cristiana. Por eso están aquí ustedes, domingo a domingo. Por eso la Iglesia nos pide que no fallemos a nuestra participación dominical, porque entonces estaremos en riesgo de ir enfriando nuestro espíritu al dejarlo distante de Jesucristo. Pidámosle al Señor que, como hacía Pablo, como lo escuchábamos en la primera lectura, vivía con la comunidad, predicando, hablando en el nombre del Señor, discutiendo, y la comunidad lo apoya cuando ve que estaban planeando ya un mal para él los judíos de habla griega que intentaban matarlo. Dice, las comunidades cristianas lo condujeron a Cesarea para salir del peligro. Nosotros también, como comunidades cristianas, como iglesias, hoy más que nunca, en estos tiempos de migración y a veces de migración forzada por persecución, debemos estar siempre abiertos a ayudar al que necesita, al que está en un riesgo de vida, para darle alguna oportunidad de seguir viviendo y predicando al Señor. Y así termina el texto de hoy diciendo: las comunidades cristianas progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Que así sea entre nosotros. Profesemos nuestra convicción en las enseñanzas de Cristo al recitar con la Iglesia el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo, diciendo: Cristo, escúchanos.
para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Pidamos al Señor por nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente por Herminia Pérez Sánchez, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. También pedimos por el presbítero Moisés Favila Reyes, para que el Señor lo tenga ya gozando de su reino. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Dios y Padre nuestro, que nos has unido a Cristo como sarmientos a la verdadera vid, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo, para que amándonos los unos a los otros, demos frutos abundantes de santidad y de paz. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Presentamos
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a nuestro hermano, el Padre Moisés Favila, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, la vid, pan de vida, nuestro alimento. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Los caminos sedientos de luz
Padre, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos.